Shalom, sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. En la clase de hoy vamos a hacer un estudio cabalístico del versículo 17 del capítulo 1 de la Buena Nueva de Mateo. Antes de comenzar nuestra clase, vamos a hacer una pequeña oración para disponer nuestro espíritu. Padre nuestro, te damos gracias por poder estar reunidos en esta clase. Envíanos tu espíritu de sabiduría, de entendimiento, para abrir nuestra conciencia. Que esta clase nos ayude en nuestra corrección del alma, para ayudar a la corrección del mundo. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Comenzamos nuestro estudio de decodificación cabalística del versículo 17 del capítulo 1 de Mateo. El versículo dice así: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Mashiach, 14. El autor del libro de Mateo, siguiendo el modo cabalístico, codificó una información muy importante en este versículo. El versículo se refiere a las generaciones que permitieron el nacimiento del Mesías, Yeshua, en este mundo. Mateo divide todo el proceso en 3 etapas de 14 generaciones cada una. Surgen algunas preguntas aquí. ¿Por qué 3 etapas? ¿Qué simboliza cada una? ¿Cómo se relacionan con el tikkun personal? ¿Por qué cada etapa tiene 14 generaciones cada una? Vamos a ver si podemos dar respuesta a estas preguntas. Analicemos primero las 3 etapas que señala el texto. Antes recordemos que en la clase pasada vimos que la genealogía, espiritualmente hablando, se refiere al proceso de alquimia espiritual, transformación interior o corrección del alma que experimentamos en el proceso de crecimiento espiritual para dar a luz al Mesías personal. Como paréntesis, si este es el primer video que ves, te sugiero que veas también el estudio de Mateo 1.1 para comprender mejor estos conceptos. Veamos la primera etapa. La primera etapa va desde Abraham hasta David. Abraham representa el primer llamado y David representa el reinado de sí mismo que alcanza la persona. Entonces, 2 ideas. Abraham y David, desde Abraham hasta David, desde un primer llamado hasta un momento en que la persona tiene un primer reinado sobre sí misma. En relación a la sefirot del árbol de la vida, la primera etapa es el trabajo espiritual desde Gesed, Abraham, hasta Malhut, David. Esto se refiere que el arquetipo, o la carroza como se le llama también a veces en Kabbalah, pero el arquetipo de Gesed es Abraham, así como el arquetipo de Malhut es David. Entonces, si una etapa va primero desde Abraham a David, nos está diciendo que hay una primera etapa que se va desde Gesed a Malhut. Recordemos la clase pasada en que hablamos del Mashiach, hijo de David e hijo de Abraham. Es decir, la primera etapa representa el trayecto desde el momento cuando sentimos la voz del Padre en nuestro interior y comenzamos nuestro camino de corrección del alma. En este camino de transformación desarrollamos virtudes como la bondad y la fuerza. Comenzamos a conectar con nuestro yo interior. Tomamos conciencia de nuestras emociones, de nuestras palabras y tomamos conciencia del ego en nuestra relación con los demás, hasta el momento
en que logramos tener un buen control de nuestros pensamientos, emociones, palabras y acciones. Es decir, en esta primera etapa alcanzamos un buen nivel espiritual y alcanzamos cierto nivel de reinado sobre nosotros mismos. En relación al texto bíblico, la primera etapa se relaciona con la historia de Abraham, de Yitzhak, de Jacob, de Yosef, de Moshe y Aarón y de David. Podríamos decir que esta es una etapa de patriarcas. También podríamos decir que esta primera etapa es un primer acercamiento a la energía del árbol de la vida de nuestra alma. Entonces hay un primer llamado, la persona se siente entusiasmada, comienza a hacer un trabajo espiritual, a conocerse más, y entonces hay un primer acercamiento, un primer entrenamiento, un primer conocimiento de las energías del alma, que son las energías del árbol de la vida. A esta etapa de Abraham a David, el libro de Mateo le asigna 14 generaciones. 14 es la gematría de la palabra yad, que significa mano. La mano representa la acción, también representa el poder, también la fuerza. Y específicamente en este contexto cabalístico, la mano representa la acción poderosa del Padre actuando en este proceso de crecimiento interior. Entonces, 14 nos va a llevar a conectar esta etapa y todas las etapas que tienen que ver con el 14, con una acción divina que se está produciendo, está actuando el Padre en esa etapa, está actuando delante nuestro. En este caso de esta primera etapa, está actuando, podríamos decir, en una energía favorable. Es una etapa agradable en la cual vamos despertando nuestro nivel de conciencia hasta llegar a esta idea de cierto reinado de nosotros mismos que está caracterizado aquí por David. Pregunta entonces, ¿reconoces esta etapa en tu vida? ¿Sientes que estás pasando por esta etapa o sientes que ya pasaste esta etapa? Entonces, ¿puedes reconocer esta etapa en tu vida? Todos los que estamos aquí en este momento, y lo más probable es que los que vean este video posteriormente ya hayan sentido un primer llamado. Entonces, o pueden estar en esta etapa o pueden incluso haberla traspasado. Después continúa el texto, habla de una segunda etapa que va desde David hasta la deportación a Babilonia. La deportación babilónica es el exilio de los hebreos tras la destrucción del templo de Jerusalén en el siglo VI antes del Mesías. La deportación a Babilonia es un exilio del pueblo hebreo. Aplicado al proceso de corrección del alma, en esta etapa se pasa desde el reinado en que se tiene un control interior hasta el exilio espiritual de la persona. Uno lo podría pensar como un retroceso. Parte la etapa desde un reinado, David, y termina la etapa en un exilio, en una deportación. O sea, entramos en otra característica de esta etapa. Ya tenemos una idea de qué significa místicamente el reinado de David. Pero, ¿qué significa espiritualmente la deportación a Babilonia? Un exilio es la separación de una persona de la tierra en que vive. La persona es sacada de su hábitat natural. Cabalísticamente hablando, diríamos que es la separación de la tierra espiritual. Hay un exilio de la tierra espiritual. La persona es sacada de su hábitat espiritual natural. ¿Cuál es ese hábitat natural? ¿Cuál es nuestra tierra espiritual? Nuestra tierra espiritual es el cielo. Pero el cielo no es otro lugar, sino que el cielo es un estado de conciencia
de conexión permanente con Elohim. Toda persona que está conectada permanentemente con el Creador está en el cielo. Un estado de conciencia. Ese estado de conciencia es nuestro hábitat natural. El Creador es nuestra tierra. Él es nuestro hábitat espiritual, natural. El alma está diseñada para vivir unida a Elohim recibiendo su luz y para compartirla luego con los demás. Somos al mismo tiempo una vasija y un canal de la luz infinita. Vivir de este modo es nuestra felicidad y la paz profunda del alma. Todos los que ya han experimentado esto, que están viviendo conectado con Elohim, que están consagrando su día, que están haciendo todo en su nombre, sienten una paz profunda en el corazón, tienen un sentido de la vida, sienten alegría en el corazón, sienten felicidad. Eso significa que están habitando en su tierra. En relación al texto bíblico, la segunda etapa se relaciona con el reinado de Salomón, Shlomo, el hijo de David, con la construcción del primer templo de Jerusalén, con la decadencia del reinado por idolatría y desobediencia al Creador, con la división del reino de Israel, reino del norte y del sur, con el ataque de Nabucodonosor, con la destrucción de Jerusalén y el templo, y finalmente con la deportación de Israel a tierra extranjera. En resumen, esta segunda etapa es una etapa de sufrimiento. Ahora, como todo lo que nosotros leemos en la Escritura es un indicador de algo que pasa dentro nuestro, la Escritura es como un mapa del alma, un mapa de nuestro viaje espiritual. Espiritualmente hablando, la segunda etapa representa la fuerte acción del Satán sobre la persona, que hace que ésta le dé la espalda al Creador y adore falsos dioses. La persona abandona las leyes de Elohim y comienza a regirse por las reglas del mundo. Busca entonces la codicia de dinero, la codicia de fama, de poder, etc. Entonces, después de una primera etapa en que uno alcanza cierto reinado, está muy bien, se siente muy bien, en ese momento empieza a actuar el Satán, el Yetzer Hará, esta fuerza que es la inclinación al mal, y empieza a esta fuerza a sentir que está perdiendo su presa, se pone a trabajar y nos empieza a desviar del camino. Y eso nos puede sacar de nuestra mirada hacia el Creador, le damos la espalda al Creador y empezamos a vivir entonces desconectado de Él. Aunque hayamos en una primera etapa tenido un primer acercamiento. Este estado en el cual la persona abandona las leyes de Elohim y comienza a regirse por las reglas del mundo, corrompe el alma, destruye el templo interior y finalmente saca al alma de su hábitat natural, de su tierra espiritual, dejando a la persona en un estado de sufrimiento sin sentido y una sensación de vacío interior. En relación a las Sefirot, en esta etapa la persona abandona el árbol de la vida y pasa al árbol del bien y del mal que conduce a la muerte. A esta etapa, desde David hasta la deportación a Babilonia, el libro de Mateo también le asigna 14 generaciones. Esto significa que en la etapa de decadencia, de sufrimiento y de exilio espiritual, también está la fuerza poderosa del Padre actuando mediante la aplicación adversa de la ley de causa y efecto, para ayudar a la corrección del alma de la persona. Entonces aquí también está la mano del Padre, aquí también está el 14, pero en este caso, cuando nos desviamos del Creador, vamos por el camino del Yetzer Hará, aparece la ley de causa y efecto, empezamos a tener situaciones adversas, justamente para poder hacer el proceso de vuelta, de darnos cuenta que vamos mal. El número 14 nos recuerda que nunca estamos solos,
Todo lo contrario. La mano de Eloha siempre está con nosotros, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, para ayudarnos a despertar. Para sentir su acción poderosa, solo tenemos que volver a Él con emuná. Tenemos aquí esta segunda etapa, una segunda etapa, diríamos, adversa. ¿Reconoces esta etapa en tu vida? ¿Experimentaste esta etapa en la cual de un primer acercamiento al Creador, donde todo era una maravilla, después aparece el Yetzer Hará, el ego desequilibrado, y uno empieza a combatir a este proceso interior, incluso hasta dejar un poco el camino, volver la espalda? ¿Reconoces esta etapa en tu vida? Pues incluso que la estés viviendo en este momento, que estés cuestionando mucho el camino espiritual, cuestionando las leyes divinas, cuestionando, me parece que estaba mejor antes que ahora. Fijarse, preguntarse si podemos reconocer esta etapa en nuestra vida. O tal vez ya pasamos a esa etapa. Entonces ahí tenemos la segunda. Vamos a ver algunas características de la tercera etapa. La tercera etapa va desde la deportación a Babilonia hasta Mashiach. Fijarse, desde la deportación hasta Mashiach. La deportación es que ni siquiera estamos en el árbol de la vida. Estamos en el árbol del bien y del mal. Vamos a pasar desde la deportación a Mashiach. Es un salto bastante grande. En la tercera etapa, la persona exiliada de su tierra, desconectada de su alma y del Creador, viviendo una vida sufriente, lejos de su hábitat natural, en un mundo idólatra, toma conciencia de su situación, toma conciencia de su error y decide volver al Creador. Decide hacer teshuvá. Decide confiar en el Padre, serle fiel, obedecer su voluntad en todo, lo mejor que puede, y hacer el tikún de la corrección de su alma para avanzar hacia su máximo potencial, que es Mashiach. Aquí entonces hay un gran movimiento interno, hay un segundo gran movimiento. El primer movimiento fue un primer acercamiento. Después hubo un distanciamiento. Pero ahora la persona, después de ese distanciamiento, le ocurre algo en su interior. Realmente toma conciencia, hay un da'at, hay una conciencia que se activa y la persona dice, no, así no funciona. Por aquí no va la felicidad, por aquí no va lo que yo quiero, no va el sentido de mi vida. Toma conciencia que lejos del Creador no hay nada que florezca y hace este movimiento de teshuvá. Aquí se ve el poder de la teshuvá, el poder de la vuelta. Y la persona, junto con la teshuvá, toma conciencia de su alma y hace una decisión trascendental para su vida. Dice, voy a enfocar mi energía en desarrollar todo mi potencial. Toma conciencia de lo que es, toma conciencia que el Mesías está dentro de sí, puede tomar conciencia que el Mesías está distante, en el sentido de que tengo mucho que recorrer, pero toma la decisión de decir, yo quiero dar a luz al Mashiach, y se pone a recorrer el camino. Esta es la esencia de la tercera etapa. Esta es la etapa en que volvemos al árbol de la vida y ascendemos por él desde el nivel más bajo de Malhut hasta el nivel más alto de Keter. En este proceso, elevamos nuestra conciencia desde la materialidad, equilibramos nuestro ego, lo trascendemos, no lo anulamos en el sentido de deshacernos de él, sino que lo controlamos, lo trascendemos, conectamos con nuestro verdadero yo interior, elevamos la mirada hacia lo alto
y avanzamos hacia el despertar de la conciencia Mashiach presente en nuestra alma. Los cabalistas nazarenos hacemos este proceso unidos a la luz de la conciencia de Yeshua el Notzri, el Nazareno, a quien reconocemos como el Mesías vivo, vivo en el universo y vivo también en nuestra alma. Este proceso, por supuesto, no es exclusivo de la Cábala nazarena, ¿sí? Es de toda la Cábala, simplemente que nosotros en esta escuela hacemos este proceso unido a la conciencia de Yeshua, porque reconocemos que Él alcanzó este estado de conciencia. En relación al texto bíblico, esta etapa se relaciona con el retorno del exilio de Babilonia, con la reconstrucción del segundo templo, con distintos reinos que dominaron a Israel y con el nacimiento del Mesías y su obra redentora como Mashiach sacerdotal. A esta etapa, desde la deportación a Babilonia hasta Mashiach, el libro de Mateo también le asigna 14 generaciones. Esto significa que en la etapa de elevación también está la fuerza poderosa del Padre, actuando en nuestro proceso, impulsando nuestra alma y atrayéndonos hacia su luz infinita. En esta etapa la persona hace una opción de vida, de caminar recto hacia Elohim, dando lo mejor de sí misma para manifestar al Mashiach. Entonces la pregunta es, ¿reconoces esta etapa en tu vida? ¿Estás en ella? ¿Llegaste a esta etapa? ¿Sientes que ya hiciste esta primera gran teshuvá y tomaste esta decisión ya de caminar tu vida directo hacia el Mesías? Si es así, entonces estamos en esta tercera etapa. Vemos entonces que, por supuesto, no es casualidad. Nada de lo que hay en la Escritura, nada está de más. La Buena Nueva y toda la Escritura es un texto cabalístico y aquí claramente está señalado esta forma de presentar la genealogía en 3 etapas. No solamente es un dato histórico que, si uno lo analiza incluso históricamente, tampoco es tan correcto si uno lo hace históricamente, pero aquí, como esto no es un libro de historia, lo que está detrás es qué quiere significar esas 3 etapas. Entonces, quieren significar procesos diferentes de energía, pero que los 3 procesos finalmente permiten dar a luz al Mesías. Incluso si uno puede sentirse en Babilonia, en el exilio, lejos, puede con la Teshuvá y el Tikkun dar el salto hasta el Mashiach. Por lo tanto, es muy bonito esto que coloca Mateo en su versículo 17. Bueno, hasta aquí el breve análisis de las 3 etapas del libro de Mateo, que nos pueden dar una idea general del proceso de la corrección del alma y uno también entonces puede ver en qué momento de su proceso va. En una segunda lectura a este versículo, llama la atención de que el texto codificado nos dé otra pista numérica. Me refiero a la sumatoria de la duración de cada una de las 3 etapas. Es decir, 14 más 14 más 14. ¿Cierto? ¿Por qué Mateo coloca el número 14? ¿Por qué señala que los 3 duran 14? Además de la mano divina actuando, 14 la mano. ¿Pero qué más hay aquí? 14 más 14 más 14 es 42. Entonces la pregunta es, ¿tiene algún significado místico importante el número 42? ¿Tiene alguna importancia que Mateo haya puesto este número?
¿qué significa para nosotros como nazarenos, el que estaba recibiendo el texto cabalístico de Mateo? ¿Qué quería Mateo señalar con el número 42? La respuesta es, por supuesto, que místicamente es muy importante este número. El número 42 tiene una gran importancia en la mística de la Cábala y está asociado a movimientos de energía espiritual muy poderosos. Vamos a ver algunos de los significados del número 42. El número 42 se relaciona con una combinación de letras hebreas llamada el nombre de Dios de 42 letras. El nombre de Dios de 42 letras es considerado en la Cábala como la secuencia de letras usadas por Elohim en el proceso de la creación. Esto, llamado también el nombre de 42 letras, entonces, es considerado en la Cábala como la secuencia de letras usada por Elohim en el proceso de la creación. El nombre de 42 letras es uno de los códigos cabalísticos más poderosos relacionados con la fuerza creadora de Elohim. Aquí está la clave. Es un código muy poderoso relacionado con la creación, la fuerza creadora del Padre. Al meditar la secuencia de 42 letras, se activa el potencial del alma para conectar con la fuente de la existencia y reiniciar la creación de nuestra realidad. Subrayo esa idea, reiniciar la creación de nuestra realidad. Entonces tiene que ver con una fuerza creadora y con una fuerza de reinicio, como de volver a crear. Por lo tanto, el número 42 se relaciona con la fuerza de la creación en el principio. Dice el Talmud, el nombre de 42 letras se confía solo a quien es virtuoso, dócil, de mediana edad, sobrio, libre de mal carácter y que no insiste en sus derechos. Y aquel que lo conoce es cuidadoso de sí mismo y lo observa en su pureza. Es querido arriba y popular abajo. Es temido por los hombres y hereda dos mundos, este mundo y el mundo futuro. Por lo tanto, es un código que llena a la persona de un poder creador y una fuerza espiritual muy grande. Esto es lo que se llama entonces el nombre de 42 letras, o el nombre de Elohim de 42 letras. Vemos ya entonces una primera relación de las tres etapas con esta fuerza creadora. A partir de estas 42 letras, el rabino Nehunja ben Hakana creó la oración Anabejoach. De modo que el número 42 está estrechamente relacionado con la oración Anabejoach, la cual contiene el nombre del creador de 42 letras que hemos visto. De hecho, este sabio cabalista lo que hizo fue hacer una oración, un texto, una poesía, para insertar las 42 letras en una oración. Dado que Anabejoach contiene el nombre de 42 letras, es considerada en Kabbalah como una de las oraciones más poderosas para conectarse con el poder de la creación. Por eso, todos los cabalistas, estudiantes de Kabbalah, como nosotros, deberíamos orar esta oración de Anabejoach, pero con la Kavaná, con la intención, con el conocimiento, con la conciencia correcta. En algún momento vamos a hacer también el estudio de la Anabejoach desde la tradición de la Kabbalah nazarena, pero adelanto esta idea que es importante considerar dentro de las herramientas más importantes de nuestro
arsenal cabalístico la oración Anabejoach. Entonces decía que considerada una oración o una de las oraciones más poderosas para conectarse con el poder de la creación. Su poder, el poder de esta oración, deriva de la combinación de las 42 letras puestas en la inicial de cada palabra. No voy a entrar en los detalles de la Anabejoach porque, como digo, eso es para otra clase, pero para que quede esta relación del 42 con esta oración. La oración Anabejoach fue creada en el primer o entre el primer y segundo siglo de nuestra era. Es decir, es un tiempo que es contemporáneo al movimiento nazareno original, cuando se escribió la Buena Nueva de Mateo. Es decir, esta oración surge bastante cercano en el momento cuando se estaban escribiendo los primeros textos de lo que hoy llamamos el Evangelio. Esto nos indica que ya en ese tiempo el secreto cabalístico relacionado con el número 42 era conocido entre las escuelas místicas hebreas. Habían distintas escuelas místicas. La escuela de Yeshua es una escuela mística, pero vemos entonces cómo en la escuela mística nazarena o escuela de Kabbalah nazarena ya también se conocía este secreto, así como en las escuelas místicas de la otra línea de Kabbalah que no aceptaba al Mashiach, a Yeshua como el Mashiach. Mateo, al poner esta clave en su texto, que lo mismo hará posteriormente Yohanan, Juan, en su Buena Nueva y en su Apocalipsis sobre todo, revela que eran conocedores del profundo secreto y poder cabalístico de este número. Aquí hay una pista muy grande cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo ustedes dicen, afirman, cómo que los textos nazarenos tienen Kabbalah? Aquí claramente hay una pista cabalística muy grande. Lo que está codificando Mateo ahí es claramente una relación entre el número 42 con la conciencia del Mesías. En Kabbalah se enseña que al orar y meditar con intención, conocimiento y conciencia el Anabejoach, regresamos al tiempo de la creación y a la energía original incorrupta que construyó al mundo. Entonces, quedémonos con esta frase para que la podamos ir entendiendo desde la clave de Mateo. Dice que esta oración del Anabejoach, que en el fondo es las 42 letras, tiene el poder de regresar al tiempo de la creación y a la energía original incorrupta que construyó al mundo. ¿Qué tiene que ver eso con el Mesías? ¿Por qué Mateo coloca eso en su texto? Como dicen los cabalistas, con las 42 letras del Anabejoach, o del nombre de Dios de 42 letras, podemos regresar en el tiempo hasta antes de la creación y reconectar con ese universo perfecto que estaba en la mente divina del Creador. De modo que Mateo, aquí hacemos la unión con la Buena Nueva, de modo que Mateo, a través del número 42, relaciona las generaciones que permitieron la venida de Yeshua el Mashiach al mundo, la relaciona con la fuerza poderosa que dio origen a la creación. 42 generaciones. Igual, la fuerza poderosa que dio origen a la creación. Está uniendo esta idea, Mateo está uniendo las generaciones que dieron origen al Mesías con la fuerza creadora primigenia. Mateo nos señala que para la tradición cabalística nazarena original, la venida de Yeshua, el Mashiach, al mundo era entendida como una nueva creación. Aquí está la clave. La venida de Yeshua el Mashiach
al mundo era entendida como una nueva creación, como un reseteo, como la posibilidad de la humanidad de volver a su estado original incorrupto que tenía en Adán antes de comer del árbol del bien y del mal. Aquí está la clave cabalística de Mateo. El número 42 está señalando en el texto que el nacimiento del Mashiach en el mundo es la posibilidad de la humanidad para volver al estado de pureza original antes de la caída de Adán o de la transgresión primera. Fijarse entonces la maravilla que está escrito ahí, la tremenda información cabalística que está en ese texto, no solamente describiendo las etapas del proceso, sino vinculando al proceso, el proceso interno, el proceso alquímico que da luz al Mesías, lo está vinculando con la fuerza creadora original que dio el primer impulso de fuerza creadora en el principio de la creación. Es entonces la venida del Mesías, el nacimiento del Mesías, una nueva creación, un Bereshit, un nuevo Bereshit, una nueva creación. Por eso Yohanan va a ocupar posteriormente la palabra Bereshit también al inicio de su buena nueva. El discípulo Juan va a comenzar también con esa palabra. ¿Y por qué el Padre lo permite, que le demos la espalda? Porque nosotros se lo pedimos. Porque hubo un momento en el cual estábamos tan llenos de luz, de su luz, que nosotros quisimos también dar la luz, compartirla. El Padre dijo, bueno, yo te creé como una vasija para recibir la luz, pero si tú quieres también compartir la luz, te lo voy a permitir, pero para ello necesito que haya una fuerza que se oponga a ti para que realmente tú puedas elegir dar la luz, porque si no hay una fuerza que se oponga, vas a actuar como una marioneta, como un automático y no va a tener ningún mérito, ninguna gracia. Entonces ahí se crea una fuerza opuesta al ser humano que llamamos el Yetzer Hará o el Satán, el adversario, que se opone a este deseo que tiene el ser humano de compartir la luz. Cuando el ser humano, la persona, no cultiva su fuerza espiritual, el Yetzer Hará toma más poder. El Yetzer Hará entonces controla la mente emocional de la persona y la persona empieza a actuar de acuerdo a su ego desequilibrado y entonces ahí le da la espalda al Creador. Entonces la respuesta es, el Padre lo permite porque nosotros le pedimos primero a Él tener la posibilidad de compartir la luz. ¿Cuántas veces podemos volver al Padre? ¿Cuántas veces? Si Yeshua enseñó que al prójimo había que perdonar 70 veces 7, lo mismo podríamos aplicarlo al Padre. Es en el fondo infinitamente. Uno puede volver a Él todas las veces que vuelva de manera honesta, consciente. Entonces uno vuelve honestamente, conscientemente y cae, bueno, se levanta y vuelve retorna. La Teshuvá se puede hacer muchas veces, muchas veces. Pensemos nomás en nuestra vida hoy día, en nuestra vida común hoy día. Muchas veces nos descarriamos, nos vamos por otro lado, o contestamos mal, o pensamos pensamientos a veces feos contra alguna persona, o decimos una mala palabra, somos egoístas en algunas veces, no siempre se está revelando la luz, y ahí cuando nos damos cuenta, volvemos. Entonces uno podría decir que todos los días volvemos, todos los días cuando nos damos cuenta de que hemos
iba por el camino contrario, por el camino del ego desequilibrado, volvemos. Entonces la respuesta es, podemos hacer teshuvá, volver al Creador todas las veces que queramos. Maestro, ¿por qué suele uno regresar al inicio después de haber avanzado mucho? No regresas al inicio. No regresas a ese inicio del primer llamado. Lo que ocurre ahí es un combate, es una acción del Yetzer Hará, de la fuerza contraria, fuerte. No es que vuelvas al inicio, que vuelvas como al primer llamado. No es eso. Es un combate que en esa experiencia uno puede verse derrotado por esta fuerza, porque a lo mejor no tenía tanta fuerza espiritual uno como pensaba, y entonces es arrastrado nuevamente hacia un camino más bien del ego. Porque si te fijas, la segunda etapa o la tercera etapa no parte desde Abraham hasta Mashiach, parte de la deportación. O sea, no vuelves al punto de inicio, al punto cero. Todas son experiencias. La primera etapa dejó una experiencia en ti. La segunda etapa también dejó una experiencia en ti, que es cuando uno ha sentido que la fuerza opuesta es fuerte y que a uno lo puede sacar de su hábitat natural, que uno puede verse arrastrado por el mundo y todo lo que el mundo propone. Pero después cuando haces la teshuvá, no es desde cero, es del bagaje de toda esa experiencia que ya vienes recibiendo, y desde ese estado de deportación, de exilio, sí te puedes proyectar, gracias a la teshuvá y el tikkun, hacia el Mesías, hacia tu Mesías interior. ¿Podemos evitar la segunda etapa? No, porque si no, no serían 42. Vamos a ver más adelante qué se requiere las 42. Puede ser que uno no termine tan en el exilio, puede haber grados de exilio, podría ser. O uno podría ser que alguien que no tenía mucha fuerza espiritual terminó muy mal. Entonces, por ejemplo, alguien que diga, después de una primera muy buena etapa, que se siente bien, que está con cierto dominio, y dice, ¡ay, qué bonito este camino!, ¿cierto? Y estoy tan motivado. Ya. Y de repente viene Nabucodonosor, este imperio, se toma Jerusalén, destruye el templo y te lleva al exilio. Y en el fondo es cuando uno dice, oye, pero este camino como que un poco exigente. Me está pidiendo cosas que no son tan fáciles. En realidad estaba mejor antes. ¿Para qué me metí en esta cosa? En realidad el profesor dice puras tonteras. ¿De dónde la sacó? En realidad la Kabbalah es algo mundano. ¿Y no será medio satánico también la Kabbalah? Y empieza todo eso y al final uno dice, no, ¿sabes qué? Voy a volver a como estaba antes. Ese podría ser como en el peor de los casos. Y uno ya se va al exilio. Pero puede que esa etapa tampoco sea tan extremadamente violenta, pero es una etapa, podríamos decir, en la cual esa primera enamoramiento se mueve como para fortalecer el fundamento. ¿Cuál es el sentido de codificar las cosas? ¿Por qué no están escritas así como son? Porque es como jugar a la escondida con toda la gente puesta al lado tuyo. Es muy fome. ¿Te imaginas jugar a la escondida? ¿Te imaginas cuando chica jugando a la escondida, estás contando, después te das vuelta y están todos tus amigos ahí al lado? ¿Cuál es la gracia? Nadie jugaría a nada. Estaríamos todos mirándonos las caras, aburridos, porque sería muy fome el juego. ¿Por qué está codificado el texto? Bueno, uno, porque primero no estaba codificado y la humanidad no estuvo a la altura. ¿Se acuerdan cuando el becerro de oro, cuando las tablas venían
descodificadas y Moshe las rompe en el código en el relato, y después baja con las tablas, pero ahora ya codificadas. Bueno, están codificadas porque nuestro nivel de conciencia no estuvo a la altura. Y el codificarlas permite que nosotros elevemos nuestro nivel de conciencia. ¿No te parece interesante lo que estamos haciendo? De descubrir, de ver cómo estos textos tienen un mensaje, cómo nos van dando pistas, cómo nos van dando ganas de seguir leyendo, de seguir escudriñando la Escritura. ¿Te acuerdas de Yeshua? Decía, escudriñen la Escritura. Escudriñar, ¿cierto? Escudriñar es buscar con atención, mover esto para acá, levantar aquí, buscar con mucha atención. Escudriñen la Escritura, porque ahí estoy yo, ahí está el Mesías. Y si lo aplicas no solamente a Yeshua el Nazareno, a nosotros, escudriñar la Escritura. Al escudriñar la Escritura, lo que descubrimos es al Mesías. ¿Cuál Mesías? Nuestro Mesías. El que esté codificado el texto es una ayuda para que nosotros podamos encontrarnos con el Mesías. ¿En el Talmud se reconoce a Yeshua como el Mashiach? No se reconoce. El Talmud es una recopilación de los sabios hebreos, los rabinos, lo que eran en su tiempo los fariseos. La línea de sabiduría de los rabinos no reconoce a Yeshua. Bueno, incluso hay algunos pasajes del Talmud bastante duros con Yeshua. Pero es cierto también que hay mucha sabiduría en algunos pasajes. Nosotros como cabalistas de esta tradición nazarena buscamos la verdad y reconocemos también que en textos que no son de la tradición nazarena hay sabiduría, y por eso la incorporamos también a nuestro estudio. La persona de Mashiach es en realidad lo que tenía potencialmente Adán Harishon, el primer hombre. Sí, claro, ese potencial de Adán, el potencial soñado por Elohim, a partir del cual creó al ser humano, todo ese potencial es Mashiach. Entonces, por eso Mashiach, uno cuando dice Mashiach suele, sobre todo si uno viene de la tradición religiosa, inmediatamente pensar en Yeshua. Y eso está bien como una idea primera. Pero también Mashiach inmediatamente también tiene que pensar en ese potencial. No solamente en la figura histórica del Mesías, sino que Mashiach es anterior incluso a la figura histórica de Yeshua el Nazareno. Mashiach es el potencial del alma humana de vivir como Elohim soñó al ser humano. Ese es Mashiach. Mashiach es el potencial de encarnar la sabiduría divina, la instrucción divina, la Torá, en tu forma de vida. Eso es Mashiach, ese potencial. Nosotros reconocemos en esta escuela de Kabbalah nazarena que ese potencial, Yeshua el Nazareno, lo alcanzó en plenitud y lo encarnó. Por eso lo reconocemos como el Mesías. Por eso le decimos HaMashiach, el Mesías. Pero cada uno de nosotros tiene que ser un Mashiach. No el Mesías único, sino que Mashiach, un Mesías. Ese potencial está dentro del alma de cada persona. Maestro, entonces estamos en este tiempo volviendo a tomar conciencia de ser canales de la luz, y se ve mucho conflicto y dudas en ser luz constante. Sí, estamos en este momento, muchas personas ya están despertando con fuerza a eso, a ser canales de la luz, están despertando a su Mesías interior, pueden llamarlo de distintas maneras, otras tradiciones, pero finalmente es lo mismo, es el mismo potencial. Nosotros le llamamos a ese potencial Mashiach, ungido, pero ese potencial, como decía, está en el alma de toda persona, y muchos están despertando a ese potencial de ser canales de luz en este tiempo desde distintas tradiciones.
fuéramos muchas mentes conectadas a una unidad central. Tenemos un antivirus Yeshua. Claro, esta gran central, esta gran estación repetidora de la luz es Mashiach. Y esa energía de Mashiach hoy día está actuando, está viva. Ya no solo es una energía, sino que es una energía conciencia hoy día que se llama Yeshua vivo, Yeshua resucitado. Yeshua resucitado tiene una función cósmica hoy día, no solamente es una cosa histórica, terrenal, es una función cósmica como antena repetidora de la luz. Y nosotros, como millones de mentes, no de mentes de locos, de mentes, estamos conectados a esa gran antena repetidora de la luz infinita del Creador. Bueno, querida comunidad, hagamos una oración de término para cerrar este encuentro. Padre nuestro, te damos gracias por el encuentro de hoy y que todo lo que hemos reflexionado el día de hoy nos ayude en nuestro tikkun personal para ayudar al tikkun olam, a la corrección del mundo. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Muy bien, querida comunidad, muchas gracias por estar ahí. Los queremos mucho. Bendición. Shalom.